A veces es necesario que haya una separación de algo. Últimamente se ha puesto de moda, se ha hecho de actualidad una idea para separarnos, y es construir un muro en un lugar muy extenso, ¿no? en una frontera, y con esa idea se pretende hacer una división, una separación de otro país. No es estas barreras físicas son efectivas y sí se hacen una separación, pero no es la única manera de hacer una separación. Alguien puede estar con otras personas y tener audífonos y pues no oye lo que están diciendo, está aislado, hay una separación entre las personas. Y vamos a hablar un poco de esa división. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 59. De versículos 1 y 2. Dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a hablar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, esa palabra que nos revela tu voluntad, nos revela nuestra naturaleza, la necesidad que tenemos de Cristo, y que esta palabra, Señor, tenga fruto en nuestra vida, que sea usada por tu Espíritu para convencernos, para cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de ver la vida, y que esto nos lleve a ti, que sea tu palabra obrando en nosotros, aplicada por tu Espíritu, porque no hay en nosotros nada, no podemos hacerlo sin tu ayuda, por más que tengamos conocimientos y tengamos tu palabra, si no es aplicada por tu Espíritu, si tú no obras en nosotros, pues no hay fruto. Tu palabra no tiene ese efecto, pero tu palabra nunca regresa vacía, siempre hace algo en nosotros. Esperamos que tú la uses para convencernos de pecado y así de la necesidad de la salvación. Pedimos todo por Cristo y para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, estamos en este capítulo 59 de Isaías, y este capítulo está después del capítulo 58, del 57, del 56, como es lógico, ¿no? Pero esto lo digo porque no podemos tomar unos versículos fuera de su contexto, fuera de todo lo que dice la Biblia. Pues estos capítulos anteriores son importantes para entender por qué están estas palabras que leímos aquí, en el capítulo 59. ¿Cuál es el motivo de que estén aquí, que hayan llegado al pueblo de Israel en ese momento y que lleguen a nosotros en este día? Y en el contexto de estos capítulos anteriores,
había una situación de injusticia en la vida diaria de toda la sociedad del pueblo de Israel. No guardaban el pacto ni en la parte más visible, como era el día de reposo. Pero eso era solamente un reflejo de lo que había en su corazón. Guardar el día de reposo era un símbolo de todo el pacto. Todos los demás podían darse cuenta cuando alguien no guardaba ese día. Lo veían comerciar, lo veían trabajar. La pérdida económica que podía venir por no trabajar ese día traía la tentación de desobediencia al mandamiento. Les importaba más la prosperidad que Dios, y toda su vida era afectada por esa prioridad que era tener. Pero a pesar de que su corazón no era recto, ellos pensaban que eran el pueblo de Dios, porque eran descendientes de Abraham, porque se les había dado la ley, porque tenían el templo con ellos. Y pensaban que estaban vinculados o unidos con Dios por un pacto. Isaías, en estos capítulos que mencionamos, les dice al pueblo que lo importante no es una nacionalidad ni nada en el hombre, que si hay extranjeros o eunucos que abracen el pacto, Dios los recibirá. Todos los que se acerquen y se mantengan firmes en el pacto serán aceptados, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Se dice en el capítulo 56, versículo 7. Y además de juntar a todos los israelitas, a todo el pueblo de Dios, reuniría a los que ya habían sido exiliados, a los del reino del norte que habían sido llevados, deportados por Asiria. En el reino también estarían los gentiles. El pueblo de Dios eran todos los que se refugiaban en Dios, sin importar nacionalidad. Ellos, a los que se les dicen estas palabras, vivían en la injusticia. Sus enemigos vendrían y los devorarían, en un sentido figurado. Los saquearían, llevándose todas sus riquezas, todo lo que tenían, y los harían sus esclavos. Pero ellos ni cuenta se darían, porque sus sacerdotes y gobernantes, que debían advertirles, estaban ciegos. No querían oír a los verdaderos profetas, pero sí a los falsos, a los que les profetizaban lo que querían oír. Se preocupaban solo por su prosperidad, por su placer, por comer y beber. Hacer justicia era su responsabilidad principal, su deber principal, pero a ellos les tenía sin cuidado. Muchos menos les importaba Dios y el pacto que tenían con Él. Los que eran justos morían y a nadie le importaba, nadie se interesaba en ellos, pero ellos, esa muerte, los libraba de los terribles juicios que ya venían. Aunque sufrían por la opresión, la injusticia que los rodeaba, morían en fe y disfrutan ahora de una vida eterna. El estilo de vida materialista y de pecado, y haber abandonado el pacto por falta de fe, se debía a la idolatría. Los ídolos no nada más eran los dioses a los que sacrificaban a sus hijos
quemándolos. La idolatría es un estado de rebelión en contra de Dios, en el que se confía en cualquier cosa que excluya a Dios. Hoy tal vez no sean dioses de las naciones vecinas, o tal vez sí, pero al tratar de vivir sin tener en cuenta a Dios y alejado de Él, se confía en algo más, en el dinero, el placer, el conocimiento, la fuerza y habilidades propias, y eso es el ídolo personal. Y la idolatría en todas sus formas es pecado. Es dejar a Dios, no tomarlo en cuenta, aunque digan que no tienen ningún Dios. Ellos temían más a sus dioses falsos que al Dios verdadero, con quien eran hipócritas. Los servían de dientes para afuera y en apariencia. Abusaban de su paciencia constantemente. Desde su punto de vista, cumplían con el pacto y lo hacían para tener de su parte a Dios. Pero vivían mal, tenían otros dioses. En el tiempo de angustia, cuando clamen por ayuda, la respuesta será que los libren sus ídolos. La necedad de venerar a dioses que no existen se hará evidente cuando llegue el juicio y venga la destrucción total. Mientras que los verdaderos adoradores del único Dios verdadero gozarán de todas las bendiciones del reino de Dios. Jehová deseaba el arrepentimiento del pueblo. Por eso les enviaba profetas que les advirtieran. Y también les mandaba juicios para que reaccionaran. Pero seguían igual a través de las generaciones. El arrepentimiento es una obra de Dios. Dios lo iba a hacer en ellos. En Isaías 57, 18 y 19 vemos este punto muy importante. Dios es el que hace esto. Dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. No se pueden sanar solos. Dios le había dado a Isaías la orden de exponer las transgresiones y pecados del pueblo. En el capítulo 58, versículo 1, vemos esto. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El pueblo estaba engañado y confundido por su idolatría. Pensaban que estaban bien con Dios porque eran su pueblo, porque eran el pueblo de Dios. Cumplían reglas y creían que era suficiente, que Dios debía estar agradecido por lo que hicieron. De manera supersticiosa, pretendían estar bien con Dios y con los ídolos al mismo tiempo. Hacían obras que aparentaban obediencia a Dios, pero su corazón era perverso. Ayunaban, pero al mismo tiempo abusaban de su poder y oprimían a sus trabajadores. Actuaban con violencia, aún en los días que habían ayunado y orado. Con cinismo
se quejaban de que Dios no reconocía sus obras religiosas. Dios les respondió que el ayuno había sido un ayuno al gusto y conveniencia de ellos. Era un ayuno fingido que tenía como resultado pleitos, injusticia y engaño, lo que hacía imposible una oración genuina. El ayuno debía ser mucho más que un rito y una señal externa de arrepentimiento. El ayuno debía ser interno, debía ser con dolor por haber pecado, con humildad genuina y con la determinación de abandonar el pecado y el abuso a los más débiles. Si era un ayuno verdadero, un ayuno sincero, que viniera de un corazón arrepentido, en lo externo se vería la compasión a los demás y se vería que proveían para las necesidades de ellos. Dice Isaías 58, versículos 4 a 7. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, se incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero ni siquiera cumplían con dedicar un día para honrar a su Dios, si no empezaban con lo más elemental, como es buscar y conocer a Dios y obedecerlo en algo que es relativamente sencillo, que era también para su beneficio, como reposar un día de trabajo diario, sin que nada los distrajera de tener comunión con su Dios. Pero si preferían otras actividades, simplemente no iban a tener ni el deseo ni la voluntad de dejar el pecado. Dice en los versículos últimos del capítulo 58, en los versículos 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia, la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ha estado hablando todos estos capítulos del pecado del pueblo. Para estar bien con Dios era necesario renunciar al pecado. El pecado era el problema. Dios no podía permitir el pecado de su pueblo. ¿Por qué? Porque era todo lo contrario a su esencia. En el capítulo 57, del versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El pecado
El pecado hacía una división. Dicen los versículos 1 y 2. Ahí está la división. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema con las promesas de Dios de Israel no era su palabra, ni su carácter o poder. No era que el pueblo ayunara o no. No era que hicieran los sacrificios o no. No era que hicieran todas las obras religiosas y de acuerdo a la ley. El pueblo era religioso, practicaban todos los preceptos. Entonces, ¿por qué Dios no había salvado al pueblo como tantas veces había ofrecido? ¿Por qué no lo había librado de tantos enemigos que lo rodeaban y siempre lo habían amenazado? ¿O de los enemigos muy poderosos que venían de lejos? ¿Dónde estaban las promesas de Dios?, preguntaba el pueblo. ¿Era porque no podía? ¿Era porque Dios no podía? La razón no es una mano que se ha hecho corta, que se ha debilitado y que por lo tanto no tenía poder. El problema no era que no pudiera oírlos, o que los oyera y que no pudiera hacer nada. El problema no estaba en Jehová. Había un elemento, había algo que había hecho una división entre Dios y su pueblo. Había algo que se interponía de tal manera que se perdía toda comunicación, como un muro divisorio. Un muro no nos deja ver lo que pasa del otro lado. Un muro no deja que la mano pase para obrar del otro lado si antes no se quita ese muro. Que Dios no respondiera al pueblo no se debía a una mala comunicación. Es igual ahora. El problema no está en los obstáculos mentales que el hombre tiene que superar. Esos obstáculos que son la filosofía, la teoría de la evolución, no es que tenga que superar esas dudas. El problema no son las muchas dificultades que hay en la vida, sino en el pecado que lo separa de Dios. Ese pecado es el que no lo deja acercarse. Si la barrera está de aquí para allá, está de allá para acá también. Las iniquidades del pueblo eran la causa de la división. La iniquidad es una maldad o una injusticia grande. Es una ofensa, intencional o no, en contra de la ley de Dios. En nuestro lenguaje común es pecado, la transgresión de la ley de Dios. El pecado causa la separación de Dios de tal manera que se corta toda relación. El pecador queda ajeno a Dios. Lo han hecho ocultar su rostro para no oír. Lo han hecho voltear hacia otro lado con decepción y enojo. Ellos no pueden encontrarlo. Lo buscan y claman. Pero sus oraciones son como una abominación delante de Él. No los oye. El pecado ha hecho división. El pecado es sumamente grave. Lo primero que causa es la ruptura de la relación entre el hombre y Dios. En esa condición todos vivíamos, y la mayoría de los seres humanos viven así, separados de su Creador. El hombre, si acaso lo ve demasiado lejano, inalcanzable. Ese estado de separación
es llamado muerte. Muerte, la palabra muerte significa separación. Cuando Adán pecó y el pecado entró en el mundo por un hombre, produjo el resultado que Dios había anticipado. La advertencia era que si comían del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, morirían. Comieron y en ese momento murieron espiritualmente. Su espíritu quedó separado de Dios. El resultado inmediato es que fueron echados de la presencia de Dios, fueron expulsados del Edén y después morirían físicamente. Entonces, cuando murieron físicamente, su alma se separó del cuerpo. En las dos ocasiones, la muerte significa separación. Pero el pecado causó de inmediato una separación espiritual y emocional de Dios. Adán tuvo miedo y se escondió. Él no quería ver a Dios, quería estar lo más alejado que se pudiera de Él, porque sabía que su pecado sería castigado. Quedó separado del pacto que rompió. El pacto era que si él obedecía, no moriría, pero si comía, ciertamente iba a morir. Quedó separado de su presencia, de su provisión, de su protección. Fue destituido de la gloria de Dios. No se puede separar el pecado del pecador. Se ha dicho que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. La primera parte es verdad. Dios detesta el pecado, pero el pecado siempre lo comete alguien. El pecado no se comete solo, y Dios está airado contra el pecador todos los días. Dice el Salmos 7:11. Los pecados hacen la separación y la persona queda aislada de Dios por los pecados que cometió. Se hace una barrera insuperable. El hombre no tiene la capacidad de entender la verdadera naturaleza y profundidad del pecado. Para el hombre es algo sin importancia. Está acostumbrado a él, está rodeado de él, vive entre él, tanto que la mayoría de las veces ni siquiera se da cuenta de que está pecando. Es parte de su manera de vivir, es parte de la sociedad, es parte del mundo, y lo ve con naturalidad, como un pez que no se da cuenta, no sabe que está mojado, porque nunca ha estado seco, no puede darse cuenta de la diferencia. Consideremos a los israelitas del tiempo de Isaías. En el contexto de estos capítulos, de estos versículos, ayunaban y pensaban que tenían mérito como para que Dios obrara a su favor. Pero su vida era una vida de injusticia. Los poderosos sacaban ventaja y oprimían a los débiles. En los versículos siguientes a los de nuestro pasaje, vemos que sus manos estaban contaminadas, eran indignas para Dios. El pecado deja marca, deja suciedad. Pecaban con sus labios y con su lengua, mentían, engañaban, insultaban. En cuanto a la justicia, el sistema judicial estaba corrompido, pero lo peor era que ellos usaban este sistema para obtener un beneficio personal. Lo importante no era la justicia, sino que el juez les diera la razón y se la daba al más poderoso.
más rico. Los poderosos obtenían lo que querían y despojaban a los demás de una manera injusta. El día de reposo era solamente una formalidad y cuando querían no lo guardaban. Era un día para ellos, no para el Señor. Si lo consideraban conveniente, se lo brincaban, no lo tomaban en cuenta. Con ese estilo de vida, creían que estaban bien con Dios y que debía beneficiarlos de acuerdo a sus promesas que mal interpretaban, queriendo tomarlas como bendiciones materiales, de salud y económicas. Para ellos todo era lo material, no conocían otra cosa, nunca habían tenido vida espiritual, no sabían la diferencia entre estar mojado o estar seco. Si vemos la época actual y nuestra sociedad, nos daremos cuenta que la situación es exactamente la misma. Si no tomamos en cuenta el ayuno, porque entre nosotros es algo que no es frecuente, aunque hay personas religiosas que ayunan, los musulmanes ayunan un mes seguido, los budistas, los fakires, bueno, y hay otras que ayunan por motivos de salud, pero sin tomar eso en cuenta, el estilo de vida es igual. Lo importante es lo material. Los poderosos sacan ventaja. Hay pecado en todas las actividades. Todos hacen lo que les trae algún beneficio, sin importar si se perjudica a alguien. Se miente cotidianamente, hasta en las cosas sin importancia. Se oculta la verdad, se engaña. Lo que les importa a las personas es lo material. El uso del sistema judicial para despojar a otros de parte de poderosos es común. Y las personas piensan que están en buenos términos con Dios porque hacen algunas cosas religiosas. La mayoría son optimistas en cuanto a su eternidad. Piensan que de una manera u otra estarán en el cielo, o ese asunto no les preocupa en lo absoluto, ni siquiera piensan en eso. Están aislados de Dios, sus trabajos, sus preocupaciones, ellos mismos, su egoísmo ocupa todo su tiempo. No tienen tiempo para pensar en esas cosas. Lo más sencillo es declararse ateo. Yo no creo en nada. Así, no tienen que justificarse ni ante sí mismos. Muchos se consideran cristianos porque cargan siempre una Biblia, o porque tienen una imagen de un pescadito en el auto, o porque asisten a una iglesia, confían en algo que ellos hicieron o hacen, como estas cosas, o confían en que un día hicieron una oración, la repitieron, pero la salvación es de Jehová, dice el Salmo 3:8. La salvación es de Jehová, solamente de Jehová, dice Jonás 2:9. Como leímos, Él producirá frutos, Él sanará, Él traerá paz. Si vives sin paz, sin gozo, si vives en amargura y resentimiento, en enojo, Dios no ha hecho su obra en ti. Estás separado de Dios porque hay pecado y no lo has dejado. Tu actitud hacia el día del Señor, hacia la iglesia y hacia los hermanos es un síntoma que indica si hay vida o no, si estás separado de Dios o no. La gran mayoría
de las personas no ven la necesidad de una salvación como la enseña la palabra, una salvación que exige un pago total del castigo por el pecado, por medio de un sacrificio expiatorio que es imposible para el hombre, que además necesita ser regenerado de su naturaleza corrompida, por la cual vive como vivían los israelitas y como vivimos nosotros. Alguien que no ha entendido lo que es el pecado y lo que causa, no puede aceptar el ofrecimiento de salvación del Evangelio. Le parece extraño e innecesario. No ve al pecado como Dios lo ve, y no lo ve tal como es, porque no reconoce su naturaleza interior, no reconoce quién es. Si tan solo reconociéramos nuestra corrupción, lo que nos hace ver el pecado como algo natural y no como algo que nos separa de Dios, que nos mata espiritualmente y nos condena, además de que destruye todo lo que toca, con su enorme fuerza y poder, se apodera del que lo practica y lo esclaviza. Si reconociéramos esa perversión propia, entonces empezaríamos a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de un Salvador que nos libre de tan terrible poder. El pecado no es una debilidad que tenemos, algo que nos atrae y en lo que caemos y del que podemos levantarnos. Es una fuerza abrumadora que ciega y derrota a uno de los más fuertes. Los arrastra como un torrente que no se detiene y los lleva cada vez más hondo. Va progresando en su destrucción. Una ilustración muy conocida es el rey David en su pecado con Betsabé. Se dio a un deseo pecaminoso y ya no pudo detener una cascada de pecados. El pecado lo convirtió en un hombre completamente distinto al que era. Lo cegó. Él dejó de ver que era el rey, el encargado de guiar a su pueblo y hacer justicia. Deseaba una sola cosa, y mientras la obtuviera, no le importaba el precio que tuviera que pagar, ni encima de quién tuviera que pasar. Adulterio, mentira, abuso de poder, asesinato. Totalmente separado de Dios. Lo mismo ocurre con cualquier otro pecado. Un hombre, en un ataque de ira, dirá y hará cosas de las que tendrá que arrepentirse después. Cegado por la ira, puede llegar a herir, a asesinar, y quizás esté arrepentido un día en la cárcel. El hombre que cede a su deseo de beber dejará de lado a su esposa e hijos, a su familia, a la que ama, porque está esclavizado por su deseo. Mentirá, robará, hará lo que sea necesario para obtener lo que desea. El pecado destruye y contamina todo lo que toca. Se apodera de la vida de la persona y la controla. El resultado final es la separación definitiva de Dios, una separación eterna, y por eso es tan terrible el pecado. El hombre no lo puede ver como lo que es, y si no lo puede ver como lo que es, si no lo puede ver en su vida, no estará preocupado.
Por eso, el pecado es mencionado con frecuencia en el Evangelio. Primero son necesarias las malas noticias para que el hombre que es pecador y está condenado pueda apreciar las buenas noticias. A nadie le gusta oír hablar del pecado, sobre todo si es el pecado nuestro. Al pueblo del tiempo de Isaías y todos los tiempos, al pueblo de Dios, no le gustaba lo que le decían los profetas. Pero vemos que en esos capítulos cómo se habla del pecado del pueblo y cómo ellos lo minimizan y cómo se desvían del punto principal, que es su corrupción. En los libros de los demás profetas vemos que siempre había una denuncia del pecado del pueblo y una condena de esos pecados, y también para los pecados de los pueblos que no conocían a Dios. El pecado nunca quedará sin castigo. En el Nuevo Testamento no es diferente. El apóstol Pablo, que siempre hablaba del Evangelio, concretamente de Cristo crucificado, dedica los primeros capítulos de su carta a los romanos a hablar extensamente del pecado y explicarlo. Llega a la conclusión de que todos estamos bajo pecado. En las demás epístolas se habla sin cesar del pecado. Judas, Pedro, todos los demás autores. Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Los libros de los profetas pues contienen todo lo que los profetas decían al pueblo. Ellos profetizaban al pueblo, están escritas en estos libros. Los apóstoles en sus cartas, ¿a quién escribían estas cartas? A iglesias, les escribían a los creyentes. El pecado no es un tema que deba ser pasado por alto. Entender la gravedad es vital para la solución que Dios propone para ese problema del hombre. Este es el verdadero y único problema de la humanidad. Es la causa de que estemos muertos, y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, caminando en este mundo, pero sin vida espiritual. El pueblo de Dios en la antigüedad y la iglesia en el tiempo presente han pensado que el problema del pecado es de los demás, de los que no son el pueblo de Dios, o de los que son incrédulos porque no conocen a Dios. Y la iglesia y el pueblo israelita pensaban que ellos sí. Pero este es un gran obstáculo para que reconozcan su pecado. Es más fácil que un hombre que nunca ha oído hablar de Dios entienda la santidad de Dios y la perversión humana, que para el que cree, que sabe y piensa que los que necesitan el Evangelio son los demás. Su confianza es: yo soy creyente y estoy a salvo. Pero en su vida hay pecado. Puede estar el domingo presente en la iglesia, pero su mente y corazón están lejos. Solo están cumpliendo religiosamente. Saliendo, no oren acordarse de Dios hasta el siguiente domingo. El pecado es un obstáculo real, insuperable para el hombre. Ahí está, haciendo una separación. El hombre no puede derribar ese muro.
ese muro que él construyó con su maldad. Pero Dios está dispuesto a perdonar y a olvidar la rebelión del hombre, pero sin abandonar ni su justicia ni su santidad, haciéndose él cargo del problema. Dice Isaías 59:20, después de toda esta plática que ha dado Isaías, toda esta reprensión por el pecado, dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El Redentor es el que rescata o saca de la esclavitud, pagando el precio de la libertad. El hombre es esclavo del pecado, y el precio por su libertad es la muerte. El Redentor vendrá a los que se vuelvan de su iniquidad, a los que dejen su pecado, a los que lo abandonen, a los que le den la espalda y empiecen a caminar rumbo a la santidad, rumbo a Dios. Un poco antes, en el capítulo 53, Dios dijo lo que haría con el pecado, cómo lo quitaría para que dejara de ser esa barrera de separación. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para el hombre es imposible quitar el pecado. El pecado lo envuelve, lo recubre. No puede pagar el precio. Y aunque lo pagara, queda manchado, queda cubierto de suciedad. Es como una profunda cicatriz que siempre recuerda lo que le causó esa herida. Dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La solución divina está más allá del hombre. El hombre no tiene ninguna parte, ninguna participación, no puede aportar nada. Dios tomó el pecado del hombre y lo puso sobre el Redentor, ese Redentor que envió al mundo para salvar a pecadores, a su Hijo amado que se hizo carne, y en esa naturaleza de hombre recibió todo el peso del pecado que separaba a los pecadores de Dios. Rompió ese muro en su persona. El pecado fue castigado, fue a la cruz en nuestro lugar, y ahí pagó todo el costo de nuestra libertad. El pago es a favor de los que se vuelven de su iniquidad, es decir, de los que se arrepienten y le creen a Dios, de los que ponen su confianza en Jesucristo, que con su sacrificio perfecto quitó la barrera para siempre. Y por eso ya no se tienen que hacer sacrificios ahora. Cuando el pago fue completado, se quitó todo lo que separaba al pecador de Dios. En el templo, esa separación estaba representada por un velo, un grueso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. El velo se rasgó en dos, de arriba a abajo.
Arrepiéntete de tus pecados, déjalos y ven a Cristo, confiando solo en Él y en su obra para tu salvación. La salvación es una obra que Dios hace en la persona, de tal manera que ama a Dios y a su prójimo. Cambia su vida y cambia su corazón, pero se puede ver en lo que hace, en su obediencia a Dios, pero no para ganar la salvación, sino porque ya fue salvado. Uno de los primeros frutos es que anhela adorar a Dios en su día. Un mandamiento que está desde la creación, no es de la ley ceremonial. Todavía no dedicar un día de cada 7 a Dios para conocerlo, para libre de las preocupaciones del mundo, buscarlo, buscar su rostro, buscar su guía, buscar conocerlo, orarle, adorarlo, es pecado, no guardarlo. Dice Hebreos 10, del 18 al 25. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el pecado no lo podemos ignorar. Aún los creyentes mantenemos una parte no redimida en nosotros. Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Lo hacemos. No es cosa liviana. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a orar.